para estar compartiendo de la palabra. Te pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo, que nos estés administrando y bendiciendo cada hermano que ha llegado, que está en forma presencial, y los que están en forma virtual a través de las redes, que también sea tu bendición sobre sus vidas, dando luz y entendimiento de las Escrituras. Por cuanto ellas dan testimonio de ti, Señor, queremos aprender y conocer. Amado Señor, toma ahora la administración de esta escuela bíblica. Ahora yo doy comienzo, luego el pastor Pablo también estará dando su materia. Que tu presencia nos acompañe, Señor, y mira, si alguno está viniendo, tráele guardado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, tome su asiento, la paz, la comunión del Señor. Estamos en la clase número 9. Clase número 9 de este año, del segundo ciclo. Estamos con sistemática general, ética cristiana. Luego está el pastor Pablo con su materia. Que Dios bendiga a los amigos, hermanos que nos siguen a través de las redes. Hay alguna radio también transmitiendo los estudios, así que le mandamos un saludo y un abrazo a todos los que están en forma virtual acompañando los estudios. Bien, estamos recorriendo, ¿no es cierto?, hemos visto la santidad de Dios, el concepto de la santidad. Ya tenemos algún cuestionario que se entregó, algunos han respondido, estamos corrigiendo, y ya viene enseguida otro cuestionario también, que bueno, se le va a entregar con el material, con la carpeta, y a los que están en las redes se les va a mandar por archivo de PDF, para que también podamos calificar, ¿no? Para eso son los cuestionarios. Bien, estábamos viendo en la última clase la norma del hombre nuevo, estuvimos viendo lo que significa el hombre nuevo, un nuevo nacimiento, una nueva vida y un hombre nuevo, ¿no? Y ese hombre nuevo, por supuesto que tiene nuevas normas, ¿no? Podemos leer en Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Si tiene alguna duda, me pregunta, levanta la mano, me interrumpe y me pregunta. Y los que están en forma virtual, la pregunta la puede hacer en los comentarios de la clase y les voy a estar contestando, dentro de lo posible, ¿no? Bueno, aquella respuesta de Jesús a Nicodemo, ¿no? Capítulo 3 de Juan, verso 3. Le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, ¿no? Nuevo nacimiento, nacimiento de Dios, nacimiento espiritual, que Jesús le dejó claro a este maestro de la ley, diciendo, él no entendía cómo un hombre viejo puede volver al vientre de su madre. No estaba hablando el Señor nacimiento biológico, nacimiento físico, sino nacimiento espiritual, nacer. Él dijo de agua y del espíritu. El que no naciere de agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando dice nacer de agua, hay que aclarar que no está refiriéndose al bautismo, ¿no? Porque algunos malinterpretan y, ¿no es cierto?, colocan al bautismo como fuente del nuevo nacimiento. Y bautismo es un símbolo, no cambia nada si el hombre no se convirtió, si el hombre no tuvo una regeneración. Puede bautizarse 20 veces, puede bautizarse en las cataratas del Iguazú y no va a cambiar absolutamente nada. Bautismo no salva, bautismo no regenera, bautismo testifica algo que pasó interiormente.
¿no? Es el símbolo de la sepultura del hombre viejo y la resurrección a un hombre nuevo. Por eso el bautizador debe sumergirle en agua y el agua debe cubrirle, porque es símbolo de sepultura. La palabra bautizo en griego significa sepultar, cubrir, ¿no es cierto? Eso significa bautizo, la palabra bautizo. Entonces no se puede bautizar con un jarrito en la cabeza, no se puede bautizar por aspersión, salpicando, ¿no? Tiene que ser sumergido, tiene que ser cubierto, tiene que haber suficiente agua para cubrir la persona, porque cuando se sepulta un difunto, se hace un hoyo y se le cubre con tierra, ¿no? Ninguno sepulta a un muerto tirándole un puñadito de tierra, ¿no? Porque ni siquiera los animales se sepultan así, ¿no? Se hace un hoyo, se cubre para que se descomponga, no salga olor, no haya insectos, ¿no? Y bueno, eso es el bautismo, simboliza la muerte del hombre viejo y cuando el bautizador le levanta, simboliza resurrección, la nueva vida, ¿no? Se levanta a una nueva vida. Pero si yo no me convertí, si yo no experimenté una transformación interior, el bautismo simplemente será una mojada, una zambullida, que no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Hay en la Biblia, ¿no es cierto?, antecedentes de gente bautizada, gente que participaba en la cena, porque al bautizarse ya tiene parte en la cena del Señor, en la comunión, y que no era salva. Entre ellos, el libro de los Hechos habla de un mago llamado Simón, que nunca se había convertido, ¿no? Que en algún momento el apóstol, uno de los apóstoles le dice, estás en prisión de oscuridad y en hiel de amargura, arrepiéntete de esa tu maldad. ¿No? Un hombre que ya era miembro, porque dice que creyó cuando Felipe predicaba, se bautizó, tenía parte con la iglesia, pero nunca se había convertido. En el otro extremo tenemos personas que nunca se bautizaron, nunca participaron en la cena, como el ladrón en la cruz, nunca pisó una iglesia, nunca leyó una Biblia, nunca se bautizó, nunca tomó la cena, nunca ofrendó, nunca diezmó. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Fue uno de los primeros que entró allí al reino de los cielos, ¿no? Vuelvo a decir, no podía descender de la cruz para congregar, para bautizarse, para dar esos pasos que quien puede darlo, debe darlo, pero quien no puede darlo, Dios conoce. Bautismo nos salva, Santa Cena nos salva, porque hay una idea religiosa que el bautismo, ¿no? Incluso hay alguna fracción evangélica que si no se bautiza no es salvo. Y el bautismo no salva, vuelvo a decir, simboliza algo que debe ocurrir interiormente cuando yo recibo a Cristo. Hay gente que no está en condición de bautizarse, Dios sabe, Dios conoce. Le pongo un ejemplo, un anciano está en terapia intensiva, no le podemos llevar, aunque algún pastor lo ha hecho, llevar una jarra de agua y tirarle en la cabeza, ¿no? Que es una locura, porque si es mi papá, mi abuelo, yo le hago una denuncia, ¿no? Porque no está padeciendo, está en una situación crítica y le dan una mojada. Eso puede terminar con su vida, ¿no? Y aparte quebranta todas las reglas de salud, de medicina, y los médicos, los enfermeros le descubren, seguro va a producir un escándalo ahí, ¿no? Porque no se puede hacer esto, ¿no? Y ellos están creídos que debe bautizarse para ser salvo. Bautismo no salva, Santa Cena
no salva. Yo puedo estar en pecado y tomar la Santa Cena. Tomaré juicio, no, tomaré indignamente, porque ¿quién conoce el corazón del hombre? Cada uno debe examinarse a sí mismo, pero hay esa idea de que participando en la cena me santifico, me limpio, estoy más cerca de Dios. Y la Santa Cena es pan y vino, símbolos también. No se transforma en la sangre de Cristo, ni se transforma en el cuerpo de Cristo. Es pan, harina amasada, cocinada, y el vino es vino. Y simboliza, está simbolizando el cuerpo y la sangre del Señor. Y al participar yo estoy testificando que estoy en comunión con el Señor y con la iglesia, porque todos participamos del mismo pan, la misma copa, ¿no? Y ya que estamos en ese tema, aprovecho para decir que la Santa Cena con copitas individuales no es bíblica, es antibíblica. No es lo que se estableció el Señor ni lo que Pablo enseñó. Va contra todo. Toda enseñanza bíblica es una costumbre que viene de los norteamericanos. Yo tuve obra misionera en Brasil. En Brasil le venden la bandeja con un montón de agujeritos, copitas chiquititas. Ya se la vende en la librería cristiana. Y los brasileños hacen así, ¿no? Pero las copitas individuales hablan de división, porque no participamos de la misma copa. Y dice Pablo que la comunión se testifica al comer todo del mismo pan. Porque usted sabe, el pan se parte y se le da un pedacito a cada uno, ¿no? Todos participamos del mismo pan y de la misma copa. Por supuesto, si la iglesia es multitudinaria, muy grande, no se puede ministrar en una sola copa, pero por lo menos 2, 3 copas, 4 copas, copas grandes, que hable de que somos parte de un solo cuerpo, que tenemos comunión, porque tomamos de la misma copa. Recuerde, el Señor cuando establece la cena, había 12 discípulos, y Él tomó la copa, cada uno tendría una copa. Seguramente porque estaban celebrando la Pascua y seguro cada uno tenía una copa y había muchos panes en la mesa porque era la Pascua hebrea, pero él tomó un pan, lo partió, ¿no? Está hablando de comunión, que todos tenían que ser una sola cosa, y después tomó una copa y le dio a sus discípulos, ¿no? O él hubiera podido decir, tome cada uno de su copa. Bueno, tuvimos la pandemia, había un cierto protocolo de salud que nosotros obedecimos porque había mucho contagio y había que tener distancia. Acá guardamos todas las indicaciones que nos dieron los médicos, teníamos distancia. Cuando empezamos a hacer los cultos, barbijo. Desinfectábamos los micrófonos, desinfectábamos el púlpito, había alcohol en gel en la entrada para desinfectarse las manos y por supuesto cuando servíamos la Santa Cena le dimos a cada uno un vasito descartable. La bendición fue por la copa en la mesa y esa copa iba a distribuirse en vasitos individuales, ¿no? Se le echaba un poquito en cada vasito, el vasito se descartaba, ¿no? Los hermanos que son de la casa saben que hicimos esto hasta que se levantó la restricción y volvimos a la normalidad. Pero esto es fuerza mayor y una prevención y un cuidado y una obediencia a las leyes, porque también por allá hubo un misticismo, que bueno, que somos creyentes, confiamos en Dios, no tenemos que andar poniéndonos vacunas, no tenemos que usar barbijo, no tenemos que guardar distancia. Hubo muchos así, lo que llevó a muchos creyentes que perdieron la vida porque se agarró neumonía, los internaron en terapia. Yo estoy sabiendo, hubo pastores que perdieron la vida
Yo creo que es por desobediencia, porque las leyes justas el creyente tiene que obedecer, ¿no? Lo que no obedecemos son las leyes injustas, ¿no? No vamos a obedecer una ley de divorcio, una ley de aborto, una ley que nos prohíba predicar el evangelio, no vamos a obedecer esa ley, porque sobre la ley de los hombres está la ley de Dios. Pero hay leyes justas. Es decir, no tirar basura en la calle, no cruzar un semáforo en rojo, ¿no es cierto? Hay una pandemia y ciertas restricciones, o las vacunas obligatorias para nuestros hijos, ¿no? Yo he tenido hermanos acá que han venido de otra congregación contra toda vacuna, ¿no? Porque decía, Dios los cuida. Y sí, Dios los cuida, pero han sepultado hijos. Que nunca recibieron una vacuna, que nunca recibieron una atención médica, porque Dios es mi doctor, porque yo oro a Dios. Sí, yo entiendo que la fe es maravillosa, yo creo en un Dios de milagro, creo en un Dios de poder, pero también debemos obedecer las leyes, porque si usted no manda a su hijo al colegio, cualquier vecino, cualquier pariente le puede hacer una denuncia, ¿no? Si usted no alimenta bien a sus hijos, le puede hacer una denuncia y un juez de menores interviene y hasta le pueden sacar la patria potestad. Le pueden sacar el derecho sobre los hijos y yo tengo familia que le han sacado 7, 8 hijos. Se lo han dado en adopción a familias que los puedan tener bien. Por desnutrición, por maltrato, por abandono. Porque gente, ¿no es cierto?, que no les cuidaba, que no los alimentaba, estaban raquíticos, anémicos. Y la ley interviene y le quita a los hijos y se los da a otras familias en adopción. Porque son leyes justas, que la obligación de cuidar a nuestros hijos es una ley justa. La obligación de mandarle a la escuela, la escolaridad obligatoria, es una ley justa. La obligación de las vacunas obligatorias para los bebés son leyes justas, porque sabemos que la polio ha hecho desastre y ha dejado a muchas criaturas que hoy son adultos inválidos, ¿no? En silla de ruedas, con muleta, porque sabemos el estrago que produjo ese virus de la polio. Y dándole una vacuna evita que se erradicó. Casi hoy no hay polio en las sociedades por la vacuna, porque es obligatoria la vacuna a nivel mundial, ¿no? Y así el sarampión y así muchas otras enfermedades mortales que se ha evitado, se ha cortado la propagación por la vacuna, ¿no? Ahora, cuando pasó esta pandemia, había muchos pastores contra la vacuna, que no se vacunaron, que enseñaban a la congregación a no vacunarse, a no usar barbijo. Tengo pastores amigos que han hecho esto, ¿no? Una vez fui invitado a predicar, todavía estábamos en pandemia, recién empezaban las reuniones, y yo fui con un compañero con barbijo. Y casi me condenaron al infierno porque la congregación grande, muchos hermanos, y los únicos con barbijo que aparecimos ahí era mi compañero y yo, ¿no? Y nos miraron como si éramos de otro planeta, pero todavía estábamos en plena pandemia, todavía no había pasado ese virus, ¿no? Y esto yo creo que no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña obedecer las leyes que son justas, que son correctas, ¿no? Hay leyes que hacen a la convivencia social, a la buena convivencia, hace a la salud general, hace a la higiene. Hay leyes que hay que obedecerlas, ¿no? Yo no puedo hacer un basural enfrente de mi casa, por ejemplo, ¿no? Si yo no quiero que se lleve la basura del recolector, yo la tiro en la vereda y hago un basural, un mosquerío lleno de rata, cucaracha. No puedo hacer esto, porque cualquier vecino me va a denunciar, ¿no? Y me va a caer la municipalidad, me va a hacer una multa, No puedo amontonar dentro de mi casa, por ejemplo, ser un acumulador y juntar mugre y lateríos y papeles y tener un cultivo de ratas en mi casa.
porque cualquier vecino me va a denunciar, ¿no? Y me cae la ley, y es una ley justa, porque convivimos, no vivimos en una isla, no vivimos solos. Entonces convivo con mi vecino, convivo con otra gente, convivo en el barrio, y a nadie le gusta tener un vecino chatarrero que cultiva las ratas y las cucarachas y el mal olor y las moscas. Nadie va a estar feliz de tener alguien al lado de esta manera, ¿no? Entonces hay leyes justas, las leyes de tránsito, usar el cinturón de seguridad, tener seguro en un auto, en una moto, ponerse casco. Son leyes correctas, porque en la moto te das un palo y te rompe la cabeza y perdés la vida, y el casco te puede salvar la vida, ¿no? Porque no te golpeas la cabeza. Entonces son leyes que el creyente debe obedecer, no puede ir contra toda la corriente, porque Dios me cuida. Dios me cuida, pero yo tengo que usar cinturón de seguridad. Y no significa falta de fe. Cuando estoy en el auto me pongo el cinturón, ¿no? Porque hay leyes que me obligan, si me agarran un control me hace la multa. Y tiene derecho de hacerme la multa y no me puedo quejar. Tengo que decir, me lo merezco, hágame la multa. Yo estoy en contravención, yo estoy en desobediencia a las leyes, ¿no? No puedo pagar un seguro, no tengo auto. Lamentablemente, si no puede pagar, yo he tenido auto viejo y he pagado seguro. Y he tenido autos re viejos, ¿no? Y le he hecho la verificación técnica cuando le obliga la ley a hacer, hay que hacerla. Porque no es solo mi seguridad, la seguridad del otro. Y yo no tengo freno en el auto, ¿no es cierto? Se cruza un chico y le paso por arriba. Se cruza otro auto, lo destruyo, ¿no? En la verificación técnica prueba que yo tenga bien los frenos, que tenga bien las luces, que tenga bien los amortiguadores, ¿no? Me cuida a mí y cuida al prójimo. Entonces es una ley justa. No podemos patalear y decir, no, a mí me cuida el Señor. Yo me subo un cacharro viejo, no tiene luz, no tiene patente, no tiene seguro, no tiene nada, me cuida el Señor. No, porque para eso están las leyes. Y vuelvo a decir, son leyes justas. Pagar los impuestos. Pues Jesús pagó los impuestos. Era Jesús el creador, el dueño de todo. Podría decir, no, que yo voy a pagar impuestos. Si yo soy el Señor, yo soy el soberano. Sin embargo, haciendo un milagro porque no tenía, mandó a un discípulo a pescar. Adentro de la boca del pescado había moneda. Y le dijo el Señor, paga mi tributo y el tuyo. Mandó pagar por el discípulo y por él. No, pagó los impuestos. Y también enseñó, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque pagando los impuestos, también muchos creyentes no pagan el impuesto. No, son unos sinvergüenzas, se roban toda la plata. No, cada vez los políticos están más ricos. No dice que vos controle qué hacen con el impuesto. Es como la ofrenda y el diezmo. Algunos dicen, ¿y qué hacen los pastores con la plata? No te manda a controlar, te manda, dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es de César. César es el gobierno. Después, si usan mal, Dios les juzgará, Dios tomará cuenta. Si malgastan, si son corruptos, un día tendrán que rendir delante del Creador, ¿no? ¿Qué han hecho? Que han hecho su gestión deshonesta. Pero no me toca a mí controlar y no me toca a mí, aprovecho también para decirlo, ¿no? No me toca a mí administrar. Alguno dice, yo no doy el diezmo, pero compro Biblia. Yo no doy el diezmo, pero, ¿no es cierto?, compro tratado y reparto. Ayudo a alguien pobrecito, le llevo mercadería. No. Esto es como decirle al municipio, yo no pago impuestos, pero barro mi vereda o barro mi cuadra. Yo no pago impuestos, pero cambio la luz del alumbrado. Yo no pago impuestos, pero me encargo de mis residuos.
no necesito recolector, yo me hago cargo de mis residuos. Usted puede hacer lo que se le ocurre, puede decir, mire, yo no pago impuestos, pero limpio la plaza del pueblo. Le corto el pasto, arreglo los bancos. Y la municipalidad le va a decir, está maravilloso, pero usted es moroso, usted debe. Acá no entró el pago. Y en un día le va a caer una carta documento. Y hasta le pueden ejecutar la propiedad, porque usted está moroso. Ahora usted dice, pero yo arreglo la plaza, yo cambio el alumbrado público, no le interesa. Usted está moroso, no pagó, tiene deuda. Y así es con el Señor, ¿no? Nosotros podemos decir, yo ayudo a un pobre, yo compro Biblia, yo, qué sé yo, no, hago algo para la obra. Si usted no está dando su diezmo, usted está moroso delante de Dios. Usted le debe a Dios. El diezmo se paga, no se da. La ofrenda se da. El diezmo se paga regularmente, ¿no? Y lo que hagamos para Dios, eso es voluntario. No cambia, ¿no? Mi compromiso de diezmar. No cambia mi compromiso de pagar los impuestos. No, si yo no pago los impuestos, incluso con los vehículos no paga el impuesto, hay en las costas y en la capital le ponen un cartel rojo así y le mandan una carta documento. Vehículo en mora, porque usted está debiendo la patente. ¿No? Entonces, si usted quiere circular sin dolor de cabeza y que los controles no le hagan una multa, usted tiene que pagar la patente. Es así, ¿no? Son leyes justas que tenemos que obedecer porque es para nuestro bien, para la convivencia, para la sociedad donde vivimos, donde nos toca vivir. Ahora, las leyes injustas, por supuesto, los apóstoles cuando le prohibió el gobierno predicar en el nombre de Jesús, ellos dijeron, ¿obedeceremos a los hombres o a Dios? ¿No? Cuando la ley de los hombres contradice la ley de Dios, ahí uno tiene que obedecer a Dios y desobedecer la ley de los hombres. Pero si las leyes de los hombres son leyes, vuelvo a decir, correctas, justas, que hacen a la convivencia, recordemos que Dios no solamente dio los 10 mandamientos, sino Dios nos dio a través de Israel leyes sociales, leyes sanitarias, leyes higiénicas, leyes matrimoniales, leyes de sociedad, de pueblo, de política. Tenemos una cantidad de leyes de donde se inspiran las naciones para sacar las leyes de sus sociedades. Se inspiran en la Biblia, porque la Biblia habla de higiene, de salubridad, ¿no? Cuando alguien tenía lepra, se contagiaba de lepra en aquel tiempo, que era súper contagiosa, lo tenían que sacar de la casa y de la ciudad. ¿Por qué le hacía esto? El Señor mandaba esto. Tenía que exiliarse, ir al desierto, vivir en el desierto, no podía estar con su familia, no podía entrar al pueblo, no podía ir a su trabajo, tenía lepra. Tenía que ir al sacerdote, el sacerdote comprobaba que estaba leproso y era excluido de la sociedad. Y cuando iba a comprar en el pueblo, iba a buscar alguna provisión, tenía que ir tocando una campana o gritando, alertando al resto, leproso viene, para que la gente se apartara y no se contagiara, que era súper contagiosa. Entonces podían decir, pero si Dios nos sana, Dios nos liberta, Dios tiene poder, y quedarse con la esposa y quedarse en el pueblo. No, tenía que ser excluido hasta que se sanara. Para cuando él se sanaba tenía que ir de vuelta al sacerdote y el sacerdote comprobar que estaba sano. Tenía que darle el veredicto al sacerdote, no era que él decía, ya me sané, no me duele nada. ¿No? Algunos se contagia de COVID, nosotros tuvimos ese conflicto, ¿no?
contagió de COVID, estuvo 2 días en la cama y al tercer día apareció en la reunión. Y uno como pastor tiene que decirle, ponete barbijo, quédate en tu casa, son 7 días, 8 días, no te vas a morir si no estás en el culto, quédate en tu casa por prevención del resto, porque si viene, ¿no es cierto?, y se abrazan, se besan, saludan a los hermanos, en vez de tener uno que está convaleciente, de repente tenemos una docena de hermanos convalecientes. Entonces te dice, ¿Dios tiene poder? Sí tiene poder. ¿Dios hace milagros? Sí hace milagros. Pero mientras que no suceda, yo tengo que cuidarme y cuidar al otro. ¿No? Porque también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice, el que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá. Quiere decir, si yo no cuido mi salud, yo con esta temperatura ando en camiseta, ando por ahí, ¿no es cierto?, regando en el agua, descalzo. Algunas hermanas, algunas mujeres limpian la casa con hojota, todo, la humedad, todo mojada, ¿no? Y Dios me cuida. No, vas a agarrarte una neumonía, una pulmonía, te van a internar, vas a estar en terapia intensiva y no es culpa de Dios, culpa tuya que no te cuidaste. No tenemos que abrigar cuando hay que abrigarse, tenemos que alimentarnos correctamente, tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque si no, usted se va a agarrar una plaga. Usted come, ¿no es cierto?, chancho, come torta frita, come grasa, y después anda con el hígado así, la vesícula. Ay, hermano, dice, ore porque... No, pedirle perdón al Señor, primeramente, por el descuido, por el desorden. Me perdona, Señor, no tuve control, comí de más, comí lo que no tenía que comer y ahí Dios va a tener misericordia, te va a sanar. No, pero si de repente te tienen que operar de la vesícula, no, tener el hígado fundido, muchas veces por nuestro descuido. No, porque no velamos, porque no cuidamos el templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo, lo tenemos que cuidar para que podamos usarlo y nos dure. Todo hay que cuidar si queremos que nos dure, ¿no? Este edificio está cuidado, ¿no? Está limpio, está cuidado, se hace mantenimiento. Si no hacemos mantenimiento y lo abandonamos, se convierte en una tapera. Una madriguera de rata y de cucaracha y de araña y llega un momento que hay que demoler todo porque no sirve más. Entonces se cuida un edificio, se cuida el cuerpo para que funcione bien, abrigándote, tomando, ¿no es cierto?, los recaudos cuando se come, comiendo sano, procurando, ¿no?, comer lo mejor posible, y no maltratar el cuerpo. Porque yo suelo decir mucho de los achaques que tenemos cuando tenemos cierta edad, es la factura que estamos pagando por nuestra juventud sin Dios, donde hemos hecho cualquier tipo de desarreglo, hemos tenido cualquier tipo de vicio. Y bueno, cuando es joven no siente, le mete para adelante, tiene una polenta, anda, empatan bajo cero. Come tornillo, no le hace nada. Pero luego, cuando vienen los años, tenés que pagar la factura. Porque ya tu estómago no funciona igual, ya los huesos te empiezan a doler, el reuma, la gota, la artritis. Y yo no me quejo cuando tengo algún achaque porque he hecho desastre cuando no tenía a Dios. Y digo, Señor, no, tenga misericordia, lo único que puedo decir, ¿no? Que el Señor tenga misericordia en los años grandes y me quite los dolores, porque muchos dolores tenemos por los descuidos que hemos hecho de joven, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no?, que tenemos que obedecer las leyes que son justas y correctas.
Y si hay una ley que obliga una vacunación obligatoria para los niños, tenemos que obedecer. Tenemos que vacunar a nuestros hijos, ¿no? Porque, vuelvo a decir, usted tiene un anciano, un papá, un abuelo, lo tiene en su casa, lo está cuidando, y el viejito está enfermo y usted no lo lleva al médico y lo deja ahí, ¿no es cierto?, con una neumonía, con una bronquitis, no, lo que tenga, y usted no llama al médico, cualquier pariente le puede denunciar por abandono de persona. Usted va a tener que andar por la justicia. Con una criatura lo mismo, con una mujer embarazada lo mismo. Porque hay una mentalidad de decir, no, yo no voy al médico, soy creyente, Dios me cuida. Está bien, usted haga lo que quiera, si es adulto, pero con una criatura, con una mujer embarazada, con un anciano, usted no puede hacer lo que quiere. No, porque usted tiene una criatura anémica, raquítica, que no le alimenta, que tiene 4 o 5 años y todavía no camina y tiene retraso. Y usted no hace lo que debe de hacer, cualquier familiar, cualquier vecino le va a denunciar y un juez de menores le va a intervenir y le va a sacar la patria potestad y va a perder sus hijos. Porque usted está quebrando leyes que protegen a los niños, que obliga a que los papás manden a la escuela, que los papás lo alimenten, que los abriguen. Si un papá o una mamá no lo hace, cualquier vecino le hace una demanda, una denuncia en un juzgado de menores y usted va a bailar una música muy importante, ¿no? Y con los ancianos igual, y con la mujer embarazada lo mismo. Te hemos obligado a... Después usted ore y llame a los ancianos que le unjan con aceite y crea en el poder de Dios. Yo no estoy aparte de eso, yo creo en un Dios de milagro. Pero también obedecemos las leyes para no escandalizar, porque la gente que no tiene a Dios se escandaliza y dice, mira, el creyente ese loco nos lleva a los chicos al médico. Mira, el creyente ese dejó que muriera el abuelo ahí, anémico, con una bronquitis, con una neumonía, y nunca le llevó al médico, solo oraban. Y puede caerle una demanda, ¿no? Entonces yo voy al médico y confío en Dios. Hago lo que tengo que hacer, pero no estoy confiando que la vacuna me va a librar. No, pero yo que tengo 70 años, más de 70 años, esto es obligatorio para nosotros la vacuna de la gripe, para los grandes, la tercera edad. Yo me vacuné hace poco con mi esposa. No estoy confiando en la vacuna. Estoy confiando en el poder de Dios, que Dios me da la vida, Dios me cuida, Dios me libra. Pero hay que obedecer las leyes. Bueno, ¿cómo voy a ganar a mis familiares incrédulas? ¿No? Cuando te vaya a predicar, pero ese viejo loco no se vacuna, no va al médico, no se controla. Solo va a la iglesia y ora. Entonces yo le quiero ganar. No me afecta mi fe, que yo me controle, que yo tome ciertas precauciones, que obedezca ciertas leyes, que me previenen alguna plaga. Y después, bueno, creemos en Dios y confiamos en Dios y sabemos que Dios es nuestro médico de cabecera, ¿no? Hago esta aclaración, hermano, porque hay muchos extremismos dentro del Evangelio, ¿no? Y uno de los extremos es que se dio en la pandemia. Yo tengo una iglesia vecina que los vecinos le denunciaron y cayó el patrullero porque nunca obedecieron cuando se le mandó no hacer reuniones públicas. Se siguieron haciendo los cultos normales,
¿no? Sin barbijo, sin alcohol, sin nada, todos amontonados. Y los vecinos le denunciaron. Y el patrullero vino a la iglesia. ¿Qué testimonio es este? Para el mundo, para los incrédulos. Que tenga el patrullero obligándome a obedecer una ley sanitaria. Nosotros obedecimos la ley sanitaria y no perdimos ni una sola oveja, porque cuidamos los hermanos. Los siervos del Señor, ¿no es cierto?, iban y visitaban, les llevaban la cena. Cuando no nos podíamos congregar, se atendió toda la congregación. Nunca dejamos de atender la congregación. Pero no hicimos reuniones públicas, obedecimos. Y cuando nos permitieron hacer reuniones públicas, era con 5 o 6 sillas por acá, 5 o 6 sillas por acá, bien separados, todo con barbijo, todos limpiándose con alcohol y gel allí en la entrada antes de venir. Obedecimos al pie de la letra. Y la iglesia no mermó, no perdimos ningún hermano se fue al mundo. Pero hay que obedecer las leyes que son justas. No podemos ir contra la ley, contra la sociedad, ¿no es cierto?, arremeter contra todo, porque Dios nos cuida, porque Dios es nuestro rey, porque Dios es el que nos manda, y arremetemos contra todo lo establecido. Porque eso trae tropiezo al incrédulo. Nunca van a querer ser creyentes, van a decir, esos son unos fanáticos, son unos locos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, somos ciudadanos, pagamos los impuestos, mandamos a nuestros chicos al colegio, los vacunamos, hacemos consulta médica cuando hay que hacerla, cuando es obligado a hacerla, ¿no? Y después oramos y creemos en el poder de Dios, ¿no? No vamos a confiar en los médicos, confiamos en el poder de Dios, ¿no? Amén, hermano. Hecha la aclaración, seguimos con el tema. Bien, dijimos, entramos a ver la conciencia, ¿no? Esa voz interior que tiene el ser humano, que nos diferencia de los brutos, ya lo vimos la clase pasada. Los brutos no tienen conciencia, tienen instinto, todo lo que hacen lo hacen por instinto. Es como que están programados para su sistema de vida, para su alimentación, para su reproducción, para la crianza de sus hijos, desde hace miles de años hasta el día de hoy, o si el Señor no viene allá adelante, seguirán en la misma forma que sus antepasados lo hicieron, lo van a seguir haciendo. El león va a seguir cazando y alimentando su cría y enseñando a su cría de la misma manera que lo hicieron sus antepasados hace 5.000 años. No cambia, no evoluciona. Si tiene un pájaro tejedor, ¿no?, que hace su nido, yo tengo algunos nidos que he traído de la provincia de Misiones, maravilloso el tejido que hace, con una puerta y allí abajo en la seguridad de esa bolsa pone sus huevos y cría sus pollos. El pájaro tejedor teje exactamente igual que hace 3.000 años atrás lo hacían sus antepasados. No cambia la estructura, no cambia los materiales, no cambia la forma de tejido. El pájaro, el hornero, hace la casa exactamente igual que lo hacían 500 años atrás sus antepasados. No tienen conciencia porque el león mata a una gacela, la destroza, le quiebra el cuello, la despedaza para darle comer a su cría y no tiene cargo de conciencia, no pierde el sueño. No dice hice mal, maté esa gacela o ese ciervo inocente. Lo liquidó, lo mató, lo comió y se fue a dormir y duerme plácidamente. Ser humano mata y tiene una voz interior que le dice que hizo mal. Tiene la ley de Dios escrita en el corazón. Además de la ley escrita en tablas de piedra, Dios escribió la ley
en el corazón de los hombres. Entonces sabemos cuando hacemos mal y cuando hacemos bien. Tenemos remordimiento. Tenemos sentido de culpa. Conciencia se llama. Ese nos diferencia de los brutos. Todos tenemos conciencia. No importa que sea universitario o analfabeto. El que hace, el que quebranta la ley de Dios sabe que hizo mal. El que robó sabe que no debía. ¿No? Ahora, se puede actuar contra la conciencia. Podemos ir en contra de esa voz interior y acallar esa voz. Hasta el momento que esa voz deje de funcionar, ¿no? Algunos tienen la conciencia cauterizada. Yo hablé en la clase pasada lo que es cauterizar, ¿no? Es una técnica antigua que había en la medicina. Cuando alguien se cortaba para que no se desangrara, no había los elementos que hay hoy, se cauterizaba con un hierro caliente, se quemaba la piel, se quemaba el tejido, y eso cerraba las venas, las arterias para que no se desangre, ¿no? Ese tejido quemado con un hierro caliente era un tejido que quedaba insensible, quedaba grueso. Es como cuando usted tiene una operación a donde le cosieron, usted no siente nada, tiene algo grueso ahí, ¿no? Porque la herida se cerró, hizo como un callo y quedó insensible. Esa era la cauterización. De ahí habla la Biblia de la conciencia cauterizada. Una conciencia que no nos acusa, que no nos habla, que no nos reprende, porque hemos actuado contra ella una y otra vez, hasta hacerla callar, hasta que no funciona más, hasta que no pierde la sensibilidad. Cuando venimos a Dios, Dios sensibiliza nuestra conciencia, porque muchos hemos venido con la conciencia cauterizada, ¿no? Robábamos y no nos acusaba nada, maltratábamos a alguien tampoco, codiciábamos, adulterábamos y veníamos felices a estar con nuestras esposas, ¿no? La primera vez quizá la conciencia le dijo estás haciendo mal, estás engañando a tu esposa, pero ya la segunda, tercera, cuarta vez ya no hubo ni esa voz interior, ya no pasó nada, ya se acostumbró a hacer lo malo. Así venimos a Dios, pero Dios sensibiliza nuestra conciencia y la conciencia sensible, cuando hacemos algo errado, nos acusa, hace sentir mal. Por eso el creyente aprendió a pedir perdón, aprendió a perdonar, ¿no? Cosa que antes ni soñando. No, porque tenemos una conciencia sensible, cultivamos esa conciencia, no actuamos contra la conciencia. Entonces, ¿qué dice la Santa Cena? Cada uno se examine a sí mismo antes de tomar la cena, para no tomar juicio. ¿No? Ahora, ¿cómo se examina uno a sí mismo? Dice Juan en la primera carta, ya por el final, los últimos capítulos. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, que conoce todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Es decir, hablando corazón, está hablando de conciencia. Si mi conciencia me acusa, mayor que mi conciencia es Dios, que conoce. Si mi conciencia me acusa, imagina Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me examino cuando voy a tomar la Santa Cena? Miro mi corazón que no me acuse, que no me reprenda mi corazón. Mi corazón no me reprende, tomo la Santa Cena y es para bendición. Si mi corazón me reprende y me dice, este mes que pasó te zafaste, este mes que pasó te ofendiste con fulano,
no arreglaste, ¿no? Entonces, si yo quiero mantener esa conciencia sensible, yo le hago caso a la reprensión interior y pido perdón al que le ofendí. Le pido perdón a Dios si me zafé alguna cosa que estuvo mal, Señor me perdona. Y ahí, ¿no es cierto?, yo mantengo la sensibilidad de la conciencia. La sensibilidad de la conciencia, lo decía la clase pasada, es como la mano de una señorita que no lava los platos, que no pasa el lampazo, que no hace nada, solo se limpia las uñas, ¿no? La mano de esa señorita agarra una taza que está un poquito caliente y la larga porque le quema. La mano de un trabajador, un albañil, uno que pica cordón por la calle, o un herrero que suelda, tuerce los hierros, ¿no es cierto?, pasa a la moladora, ¿no? ¿Cómo es la mano de ese trabajador? Áspera. Acaricia un rinoceronte y el rinoceronte corre. Porque es una lija, lleno de callo, ¿no?, rústica. Puede agarrar algo caliente y no pasa nada, porque está encallosida la mano, ¿no?, la piel. No va a comparar con la mano de un pianista, la mano de un artista que pinta cuadros, ¿no?, que nunca agarró una tenaza, nunca agarró una masa, un cortafierro, o manos diferentes, ¿no? Y necesita que sea sensible, porque si toca el piano, toca un instrumento, necesita sensibilidad para ubicar las teclas, las cuerdas. Ahora un albañil, un herrero no necesita sensibilidad. Necesita que sea gruesa la piel para poder trabajar los hierros, poder agarrar la maceta, el cortafierro. Necesita que sea gruesa porque si no se va a ampollar entero. Muchos de nosotros cuando empezamos a trabajar, veníamos a casa llenos de ampollas. ¿O no le pasó? ¿No? Unas ampollas así. No, porque no está acostumbrado y la piel sufre. Ahora, una vez que usted se exige y sigue forzando, esa ampolla se hace en callo. Y cuando se hizo callo, trabaja y no se lastima. Tiene una protección natural. Y así es la conciencia. Hay conciencia sensible y conciencia encallecida porque actuamos muchas veces contra la voz de la conciencia. Cuando nos convertimos, Dios nos da una buena conciencia que es una obra de Dios. Tener una buena conciencia es obra del Espíritu Santo. Porque una fe viva y una buena conciencia están ligadas. La fe y la buena conciencia van juntos, van de la mano. Yo no puedo decir que tengo una fe real y una mala conciencia. No combina, no hace juego. Una se opone a la otra. Entonces la fe genuina va ligada a una limpia conciencia. Bien, hasta acá nos quedamos con el tema de la conciencia. Eso lo podemos ver Primera de Pedro 2:20, para darle lectura a algún texto. Todos los textos los va a tener en la carpeta, pero igual, a veces leemos algunos. Primera de Pedro 2:20. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, eso ciertamente es agradable a Dios. ¿No? Cuando nos toca padecer haciendo lo bueno y cuando nos toca padecer porque hacemos lo malo. Cuando padecemos haciendo por causa de hacer lo malo, dice no hay gloria, no se agrada a Dios. Pero cuando padecemos por hacer lo bueno, esto es agradable delante del Señor. La facultad, la conciencia es la facultad que nos dice que hay que hacer lo bueno y evitar lo malo.
es un testigo dentro del hombre que condena cuando el hombre hace pecado y es un instrumento orientador de nuestra moralidad. Es una brújula de nuestra moralidad, de la conciencia. Literalmente significa autoconocimiento. Bien, ahora vamos a estar mirando el tema de la ley y la gracia. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Todos sabemos esto. La ley escrita, el decálogo, que aparece en Éxodo 20, Deuteronomio 5, es la norma ética del cristiano. Preguntamos si es la norma ética del cristiano. La ley fue dada como una forma de vida para un pueblo especial. La ética cristiana en realidad es más exigente que los 10 mandamientos, porque implica llegar a tener una semejanza con Cristo. Jesús es el cumplimiento de la ley, nuestro modelo. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La ley no es un medio de salvación. Que también vemos en el universo cristiano, muchas veces en las plataformas, decir, hermano, guarde los mandamientos. Hay que guardar los mandamientos. Y esto está mal expresado, fuera de lugar. Porque todos debemos saber que los mandamientos son imposibles de guardar. Nadie pudo guardar los mandamientos. Si alguien hubiera guardado los mandamientos, no hubiera hecho falta que viniera Cristo. No hacía falta la gracia si se podía obedecer la ley. La ley no pudo nadie obedecer, nunca. Y usted dirá, ¿y cómo fueron salvos los antiguos? Por fe, igual que ahora. La salvación siempre fue la misma. No hay una salvación en el Antiguo Testamento y una salvación del Nuevo Testamento. La salvación fue la misma. Fe en la redención, la cruz, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por fe. Mirando hacia adelante al Mesías que había de venir. Por fe. Ninguno estuvo en la cruz. Moisés, David, Abraham, ninguno de ellos estuvo en la cruz. Ninguno pudo estar en el momento de la crucifixión. Pero si ellos por fe creían en el Mesías prometido, porque Antiguo Testamento había una promesa de un Salvador. Esa promesa de un Salvador ya aparece en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Dios maldice al hombre, a la tierra, a la mujer y a la serpiente. Recuerde, ya lo he dicho, la serpiente no era como la conocemos. No, eso fue fruto de la maldición sobre ese animalito. Ese animalito era el más hermoso de la creación. No sé si tenía patas, no sé si tenía alas, no, la Biblia no dice. Pero no era como lo conocemos. Como lo conocemos es fruto de la maldición. Le dijo, maldita serás y te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo todos los días de tu vida. Es decir, perdió las extremidades si las tenía, perdió las alas si las tenía, no sé. No sé cómo era, pero para que estuviera tan cerca del ser humano, tenía que ser más bonito y más atractivo que un cachorrito. Tenía que ser más bonita y más atractiva que un gatito, que un monito, que un lorito. Porque si no, Adán y Eva no lo iban a tener tan cerca. Iban a tener un perrito, iban a tener un gato, iban a tener una cotorra, iban a tener una gallina.
Pero el que estaba cerca de los seres humanos era este animal, antes de la maldición. Después con la maldición pierde las extremidades, pierde las alas, pierde la hermosura, no sé cómo era, porque la Biblia no nos dice. Pero era el más hermoso de todas las criaturas que Dios había hecho. Causa de la maldición, se tiene que arrastrar, lamer polvo todos los días de su vida. Y en el paquete de la maldición le dice el Señor a la serpiente: la simiente de la mujer, la simiente de Eva, la descendencia de Eva, te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar, tú le herirás en el talón, calcañar es talón. Entonces había allí una profecía de el Mesías venidero, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente está simbolizando a Satanás, porque Satanás usó la serpiente. Entonces dice, la simiente, la descendencia de la mujer, aplastará tu cabeza, a Satanás. Pero tú le vas a herir, le vas a morder el talón. Esto pasa con Cristo. Cristo viene no de voluntad de varón, pero sí simiente de la mujer. Porque viene por María, nace de María, virgen. Entonces es la simiente de la mujer que en la cruz le aplasta la cabeza a Satanás. Le derrota, le quita el señorío, porque vence el pecado, derrota el pecado, no vence la muerte. Entonces le aplasta la cabeza, le saca todo señorío a Satanás. Pero Satanás alcanza a morderle el talón, porque en algún momento lo torturó, lo llevó a la cruz y le quitó la vida. No, pensó al menos que le había quitado la vida. Luego Jesús había dejado claro, nadie me quita la vida. Porque también hay una idea, no, los romanos le mataron, no fueron los judíos, no, ni romanos ni judíos. El Señor antes de ir a la cruz dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces nadie mató a Jesús. Él entregó su vida, Él puso su vida en expiación de nuestros pecados, cargando nuestros pecados. Y cuando cumplió la obra, tomó la vida de vuelta, resucitó al tercer día. El diablo no pudo retenerle porque si él cometía pecado, eso le daba al diablo derecho para cerrar los cerrojos sobre su muerte. Nunca se iba a levantar de los muertos. Si él hubiera tenido pecado personal, eso le daba derecho al diablo, porque el diablo tenía derecho sobre todos los muertos, hasta la cruz. Ese derecho se lo da Dios, porque Dios dice, el alma que pecare morirá. Le da el derecho a Satanás sobre toda la gente muerta. Satanás tenía derecho porque el hombre pecaba y la paga del pecado era la muerte. Entonces, el que moría como había pecado, quedaba cerrado, ¿no? No podía volver a salir de ese lugar. Cristo sale porque no había pecado en él. Entonces, muere, su espíritu va al seno de Abraham, y cuando Satanás quiere cerrar el cerrojo de la muerte, no lo puede hacer. Porque no había causa en él de pecado. Él era inocente. Y ahí Satanás se convierte en homicida. Porque hasta la cruz no era homicida. No era, porque todos los que morían por ley de Dios estaban condenados a la muerte. La muerte entró por causa del pecado. El que pecare morirá. Era una ley a partir de Adán. Entonces, todos los que morían tenía
derecho Satanás y no era culpable, porque ese derecho se lo daba Dios. Ahora, cuando muere Cristo, que era inocente, que no tenía pecado, se convierte en homicida. ¿No? Porque la muerte no tenía que haber actuado sobre Cristo, porque no tenía pecado. Y no lo pudo mantener, no lo pudo encerrar, por causa que no tenía pecado. Al tercer día se levanta entre los muertos. Entonces, antes, el Antiguo Testamento, desde Adán para la cruz, esto es desde Adán a la cruz, toda la gente era salva por fe, creyendo en el Mesías prometido, que ya se le promete allá en el huerto del Edén. Allá, y después vienen los profetas asegurando que vendría el Salvador. Isaías 53, Él cargó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, angustiado, afligido, maltratado, desechado de los hombres, sin parecer ni hermosura. Habla el profeta Isaías 1200 años antes de la cruz. Es decir, que la predicación es la misma. Crean que viene un Salvador, crean que hay un plan de Dios de redención. Y los que creían eran salvos antes de la cruz, mirando hacia adelante. Después de la cruz, Nuevo Testamento, miramos hacia atrás. Tampoco estuvimos en el Calvario, tampoco sabemos qué pasó ahí, pero por fe nos predican el Evangelio, el plan de Dios, y por fe miramos atrás al siglo, al comienzo del siglo I, a donde Cristo fue crucificado. Creemos en Él, en el Mesías que vino. Nosotros, Nuevo Testamento, de la cruz para adelante, vamos al año 2024, de la cruz, se cuenta de la cruz para adelante, 2024 años, la gente se salva mirando hacia atrás, por fe. No estuvimos ahí, pero creemos lo que dice la palabra, creemos en el plan de Dios, creemos en esa redención, que el Señor pagó el precio y somos salvos. Antes de la cruz miraban hacia adelante. Pero la salvación es la misma, por fe. Por guardar los mandamientos, nadie fue salvo. Porque nadie pudo guardar los mandamientos. Porque sabe que dice la palabra de Dios, el que ofende un punto, ofende todo. ¿Y quién no ofende un punto? Todo el mundo ofende un punto. A lo mejor no seas homicida, a lo mejor no seas adúltero, a lo mejor no codicies nada, a lo mejor no seas un mentiroso, pero algún momento que ofendiste un punto, ofendiste toda la ley. ¿No? Entonces hablamos de la posición imputada en la clase pasada, ¿no? La posición imputada no es la posición real. Pero Dios imputa a todos los hombres, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. Nos condena a todos para que creamos y creyendo por gracia, no por obra, no por guardar la ley, por gracia. ¿No? Ahora esto no significa que después que somos salvos y somos hechos hijos de Dios, hagamos cualquier cosa. No. No significa eso. No somos salvos por la ley. Somos salvos por gracia. Pero aquel que es salvo por gracia, no por nada que haya hecho, no porque se lo merece, no porque se lo ganó, por gracia. Gracia quiere decir gratis. Quiere decir favor inmerecido. Así es la salvación, no por obra, dice la palabra de Dios, para que ninguno se gloríe. La salvación es fe, gracia. Ahora, una vez que yo soy salvo, tengo que obrar justicia. Tengo que tener buenos frutos. Tengo que dar
buenos frutos. No puedo vivir de cualquier manera si en verdad soy salvo. Así que no hago buenas obras para entrar al cielo. Soy salvo gratuitamente, pero una vez que soy salvo, hago buenas obras. A ver si se entiende, ¿no? Porque ahí está Santiago, ahí está Pablo diciendo, no por obra, por fe, para que ninguno se gloríe. Eso enseña Pablo. Y Santiago dice, ¿tiene fe? Muy bien, los demonios también creen y tiemblan. Muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y parece una contradicción, pero no es contradictoria, porque Santiago le está hablando a los creyentes desordenados, que vivían de cualquier manera. Porque si es por gracia, no tenemos nada que hacer. Entonces, dice, no, Santiago le entra a decir que si son salvos, si tienen una fe genuina, tienen que acompañar con buenas obras. Pues si no tienen la fe de los demonios creen y tiemblan, los demonios no pueden obedecer. Pero creen más que muchos de nosotros, porque le conocen a Dios. ¿No? Esa es la fe de los demonios, la fe sin obra. Entonces, no hay contradicción. El Santiago le habla a los creyentes y Pablo le habla al mundo que quiere creer, que quiere venir a Dios. Dice, no por obra, sino por fe, para que ninguno se gloríe. Para eso Dios le imputa a todos. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Para el que crea, ¿no es cierto? El Señor le imputa perdón de pecado, vida eterna, le hace un hijo de Dios sin obra, por la fe, por haber creído. Y la salvación siempre fue la misma. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No, la salvación siempre fue por fe en Cristo. Algunos mirando hacia atrás y otros mirando hacia adelante. Antiguo Testamento miraban hacia adelante. Viejo Testamento, Nuevo Testamento miramos hacia atrás. Bien, el hombre entonces, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús nos libró de la ley, que es un sistema de maldición y de castigo. La ley perdió su poder de juzgar y condenar al creyente. Cristo nos libera de la ley como una obligación. Cristo le da al cristiano un renovado espíritu de obediencia, poniendo como móvil el amor en lugar del temor. Hoy nos moviliza a los creyentes el amor. Tenemos un texto clave, Romanos 10:4, ya termino. Romanos 10:4 y continuaremos la clase que viene Dios mediante. Romanos 10:4. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Ahora vivimos bajo Cristo, quien vivifica la ley de Dios en mí. Estamos bajo la ley de Cristo. La nueva norma moral del creyente es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Mandamiento número 11. Usted sabe que hay un mandamiento llamado mandamiento número 11. ¿Sabía usted eso, no? El Padre le dio a los seres humanos 10 mandamientos. Jesús dio uno solo. Y Él le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy. Ese fue el mandamiento de Cristo, uno solo. ¿Cuál era ese? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. El mandamiento número 11, el mandamiento que dio Cristo, es el mandamiento del amor.
Ese nos rige a los cristianos. Ese hoy nos moviliza, nos motiva a los cristianos, la ley del amor. Hoy no estamos obligados. Hoy guardamos la palabra por devoción, no por obligación. La ley obligaba. El amor de Cristo nos lleva a la devoción. Guardamos la palabra por devoción, por gratitud, no porque estamos obligados, no por temor. La ley de Cristo hoy gobierna a los cristianos. Dios te bendiga y me quedo por acá porque se me fue la hora. Amén, hermanos. Si tienen alguna pregunta, guárdela para el lunes que viene, porque si no nos vamos mucho de la hora. Y el lunes que viene estaremos tratando de despejar las dudas. Si tienen en las redes, manden los comentarios la consulta. Bien, hermano, la secretaria le va a dar el material. Hay cuestionarios para completar. No los deje que se vayan sumando porque después se le va a complicar. Oramos al Señor y ya queda el pastor Pablo a continuación. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos esta noche dándote gracias por tu presencia que nos acompaña mirando las Escrituras. Señor, gracias por los hermanos que en esta noche nos acompañan en forma presencial. Que tú estés clarificando lo que yo no he podido hacer en mi expresión. Padre, también los hermanos de la red de amigos que siguen los estudios, bendícele a donde quiera se encuentre, Señor, y que tu palabra ilumine sus caminos para servirte y hacer tu voluntad. Gracias te doy, Padre, encomendando ahora la clase siguiente. En el nombre de Jesús, amén y amén.